Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. ¿Qué harías si te enteras que tu cita ciegas, la que ansiabas con mucha curiosidad, resulta ser un peligroso criminal? El caso de hoy encierra todo esto y más. Esta es la historia de Rodney Alcalá. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Rodrigo Jacques Alcalá Bucor nació el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Su familia estuvo integrada por sus padres de origen mexicano, Raúl y Ana María, 2 hermanas, algunos tíos, primos y abuela. A los 7 años, Rodney, como solían llamarlo, junto a toda su familia regresaron a México, debido a que su abuela quería pasar sus últimos días de vida en el lugar donde había nacido. El cambio para la familia no fue fácil, pero sobre todo para su padre, que después de 3 años sintió que no se había adaptado y se regresó a Estados Unidos, pero solo, y sin más, abandonó a su familia. Este suceso fue un golpe fuerte para Rodney de apenas 10 años, ya que él lo quería mucho a pesar de no llevar una buena relación. A su corta edad, esto había causado un gran trauma en su vida. Tiempo después, la madre de Rodney siguió los pasos de su ex esposo, pero ella sí se llevó a sus hijos, estableciéndose en Los Ángeles. Rodney terminó sus estudios y en cuanto cumplió los 17 se metió a las Fuerzas Armadas. Pero sus planes se vieron interrumpidos cuando recibió la noticia de que su padre había muerto. La noticia le ocasionó que presentara un ataque de nervios y cambios en su personalidad. Así que tras una serie de exámenes le diagnosticaron trastorno antisocial de la personalidad, motivo suficiente para que se ordenara su baja como militar. Tras el cambio de planes, Rodney logró ingresar a la universidad, pues académicamente era muy listo. Entró a la Universidad de Bellas Artes en Los Ángeles. Ahí comenzó a tener gusto por las cámaras, así que solía presentarse como fotógrafo para atraer la atención sobre todo de jóvenes, y fue en ese momento que dio inicio a su carrera criminal, o al menos ese es de lo que se tiene registro, pues en 1968 cometió un crimen que generó un patrón en hechos futuros de los cuales él fue el autor. En aquel año Rodney vivía en Hollywood. Un día, vagando por las calles en su auto, se encontró con Tali Shapiro, una niña de 8 años que se dirigía a la escuela. Rodney no perdió la oportunidad y la atrapó para meterla a la cajuela de su auto. La llevó a su casa y abusó de ella. En ese momento Rodney no se dio cuenta que un conductor había visto cómo se llevaba a la menor y lo siguió hasta su casa mientras ya había dado parte a las autoridades. Cuando la policía llegó, Rodney desnudo les abrió la puerta y al ver que eran policías escapó por el vecindario. La policía no pudo atraparlo porque estaban impactados de ver a la menor tirada en el suelo con señales de haber sido violentada de la peor manera e inconsciente. Así que lo primordial para ellos fue salvar la vida de la menor, a quien trasladaron a un hospital. La pequeña había quedado en coma y de Rodney nadie sabía nada. Al saber que estaba siendo buscado, se fue a Nueva York y cambió su identidad. Ahora era John Berger. Estando ahí se inscribió a la escuela de cine. Nadie sabía quién era en realidad y así pasó varios años. Incluso para 1971 encontró trabajo en un campamento como cuidador de niños. Mientras eso pasaba, en Los Ángeles el FBI seguía tras su pista, pues ya era uno de los 10 hombres más buscados, ya que la pequeña Tali había sobrevivido después de permanecer 33 días en coma. Y aunque para la policía esto era favorable, su familia prefirió llevársela a México para que no declarara, ya que no iban a permitir que se enfrentara con su agresor y nuevamente tuviera que recordar todo lo vivido. Para fortuna de las autoridades, las pruebas en contra de Rodney se iban acumulando, pues en ese mismo año se había localizado el cuerpo de una joven llamada Cornelia, de 23 años. Presentaba señales de abuso y estrangulamiento. Tras investigaciones, la policía descubrió que Rodney había sido pareja de ella meses antes del hallazgo y, por supuesto, habían razones para considerarlo sospechoso. Mientras la policía buscaba a Rodney, 2 jóvenes del campamento habían descubierto la fotografía que el FBI publicó
y que curiosamente era el rostro de John. Inmediatamente adjuntaron una fotografía de Rodney y la mandaron por correo a las autoridades. En cuanto la policía la recibió, inmediatamente fueron por él para llevarlo a California y así comenzó su proceso. Lamentablemente, como la familia no quiso que la menor declarara, las autoridades no pudieron hacer mucho, pues no podían retenerlo sin los cargos de abuso e intento de asesinato. De lo único que pudieron acusarlo fue de asalto, pero aún así, debido a nuevas reformas, Rodney se convirtió en candidato para lograr su libertad condicional por rehabilitación, saliendo de prisión en 1974. Tan solo 2 meses después de su libertad, Rodney abusó de otra menor de tan solo 13 años, a quien bajo engaños llevaba supuestamente a su escuela mientras le ofrecía drogas. La policía logró atraparlo y se presentaron cargos en su contra por abuso, venta de sustancias y romper su libertad condicional, dándole una sentencia de 2 años de prisión, los cuales cumplió. Una vez más afuera, Rodney estuvo bajo supervisión de las autoridades. Siendo maestro de la manipulación, logró mostrar una mejoría y se le permitió viajar, así que para 1978 se fue a Nueva York para trabajar como fotógrafo. Ahí conoció a Ellen, una mujer de 23 años, hija de un empresario famoso. Tiempo después, la joven fue encontrada sin vida en el río Hudson y se supo que se le había visto por última vez en compañía de Rodney. Y aunque lo volvieron a arrestar, no habían pruebas que comprobaran su culpabilidad, pero sí de que poseía drogas, así que solo pasó un par de meses en prisión. Rodney se paseaba por las calles fingiendo ser un famoso fotógrafo, cayendo en gracia principalmente entre jóvenes mujeres, a quienes les vendía la historia de que retrataba a modelos para su portafolio. Incluso se robaba fotografías diciendo que él era el autor. También les decía que algunas fotos podían incluir desnudos, pero con fines meramente artísticos. Está por demás decir que estas fotografías contenían a menores. Pero mientras él fingía, la policía una vez más lo investigaba por los asesinatos hacia otras 2 mujeres en California y Nueva York. Por el momento se trabajaba en dichos casos y en recolectar pruebas suficientes que no lo dejaran en libertad esta vez. Para sorpresa de muchos, en ese mismo año Rodney escondió su historia. Logró entrar como concursante al programa de televisión The Dating Game, un concurso para conseguir citas. Rodney había entrado como una de las posibles citas de una mujer. Con miles de investigaciones encima, no le importó aparecer en televisión y mostrarse como un famoso fotógrafo y fingiendo saber de paracaidismo y motocicletas. Para los otros participantes, la actitud de Rodney causaba incomodidad, ya que sus respuestas en doble sentido dejaban un ambiente raro. Aún así, la concursante en cuestión se había decidido por él para tener una cita, pero después del programa supieron sobre sus antecedentes y la cita no se concretó, pues a la mujer le pareció un sujeto aterrador. Este es el hecho por el cual se hizo muy conocido este caso. Al siguiente año, el 20 de junio de 1979, Robin Samsoe, de 12 años, se encontraba con su amiga tomando el sol esperando la hora para ir a su clase de ballet. Rodney se encontraba merodeando el lugar hasta que la vio y aprovechó el momento para presentarse. Se dirigió en específico a Robin para decirle que era perfecta para su nueva sesión de un concurso en el que estaba participando. La pequeña aceptó y se fue con él. Después de ese momento no se supo más de ella. Su amiga no notó nada extraño. Total, solo se trataba de una foto, así que se fue, pero tras la desaparición de su amiga, se convirtió en la única testigo que podía dar con el responsable. La menor colaboró y dijo todo lo que había pasado. Dio las características del sospechoso y con estas se elaboró un retrato hablado, pero en cuanto le mostraron la fotografía de Rodney, sin dudarlo, dijo que él era el fotógrafo en cuestión. Nuevamente fueron tras de Rodney. Ahora, además de buscarlo por ser el sospechoso de 4 asesinatos, se le sumaba la desaparición de Robin. Fue el 2 de julio de dicho año que en el Bosque Nacional Ángeles, Robin era encontrada sin vida.
Para el 24 de julio lograron detener a Rodney, quien se encontraba en casa de sus padres. Al inspeccionar la propiedad, hallaron recibos a su nombre sobre la renta de una caja de almacenamiento. Cuando revisaron el almacén, hallaron evidencia de posibles crímenes. Habían docenas y docenas de fotos de menores y mujeres. Algunas eran de las víctimas encontradas y otras de personas sin identificar que se desconocía si estaban con vida o no. También encontraron una bolsa con joyas, lo cual consideraron era el trofeo de Rodney. Por fin llegó el esperado juicio, donde se trataron varios temas sobre sus crímenes, entre ellos su modus operandi, que consistía principalmente en estar en parques o lugares públicos a los que menores acudían para distraerse. Sus víctimas eran elegidas al azar. Comenzaba una charla agradable, generando confianza, prometiéndoles fotografías exclusivas. Después de un rato las convencía y las llevaba a su casa donde la peor parte pasaba. Las torturaba, abusaba y acababa con ellas. El punto clave de esto era asfixiarlas hasta que quedaran inconscientes, ya que era el clímax de sus actos y en donde sentía placer. Rodney contó con una defensa como lo estipula la ley. Se logró comprobar su culpabilidad por lo sucedido con Tali, pero en 1984 su abogado dijo que durante el proceso se habían presentado pruebas indebidas en la fase de sanción, lo cual había violado el proceso y por ende la sentencia debía ser anulada. Sorpresivamente, esto había sido correcto. Rodney había quedado en prisión preventiva en espera de su nueva condena. Confiado en él, creía que todo estaba a su favor y quienes estaban mal eran las autoridades, ya que por algún motivo siempre lograba salirse con la suya. Esta característica de confianza la señalaron los demandantes, pues en exámenes que se le realizaron lo diagnosticaron con trastorno narcisista de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, sadismo y psicopatía. Los abogados de las familias de las víctimas se unieron para buscar pruebas que culparan a Rodney y no permitir que saliera de prisión, ya que lo consideraban un peligro. Algunos detectives que llevaban tiempo investigándolo lo describían de la siguiente forma: cometió actos de horror indescriptibles. Siente satisfacción de infligir daño a otras personas. Es un monstruo malvado que sabe que lo que está haciendo está mal y no le importa. No fue humano lo que hizo a las víctimas. Es tortuoso. Fue hasta 1986 que ahora lo declaraban culpable, pero solo del caso de Robin, y sentenciado a muerte, pero cumpliendo en realidad cadena perpetua. Para 2001, su abogado una vez más logró que se anulara su condena por falta de protección a Rodney, vulnerando sus derechos humanos. En 2005, abogados de las víctimas pidieron que tanto los 4 asesinatos que se le estaban adjudicando y el caso de Robin fueran llevados a juicio nuevamente, pero juntos, para una nueva sentencia, ya que las otras habían sido anuladas, pero sobre todo porque se había obtenido ADN gracias a los avances de la tecnología, que en el momento del hallazgo no se pudo investigar a fondo. Los hechos habían sido cometidos en noviembre y diciembre de 1977, junio de 1978 y junio de 1979. Junto a esto se dieron detalles verdaderamente aterradores entre abusos y tortura que Rodney había tenido con estas víctimas. El juez dijo que tomaría en cuenta dicha petición, aunque no había posibilidad de que así sucediera. La resolución sí se pudo llevar a cabo en un solo juicio, el 11 de enero de 2010. Rodney, ahora con 66 años, había pedido representarse a sí mismo sin abogado. Primero se declaró inocente y dijo que la policía solo había juntado evidencia de los 4 crímenes y de Robin como estrategia para crear controversia y así el jurado lo señalara como culpable. Intentó quedar como la víctima, señalando a la madre de Robin como la única culpable por dejar sola a su hija y la acusó de mentirosa por hacer que sospecharan de él, aprovechándose de sus antecedentes criminales. El juicio, si de por sí era doloroso,
doloroso para las familias lo fue más cuando Rodney, confiado, se declaraba inocente, restregándolo en cualquier oportunidad. Para su mala suerte, no logró convencer al jurado, y el 9 de marzo del mismo año, por tercera y última vez, fue declarado culpable de los 5 casos, sentenciado a pena de muerte, sustituido otra vez por cadena perpetua. Esta vez, el veredicto no se anuló. Para 2011 lo relacionaron con el asesinato de Pamela, una mujer de 19 años que había sido encontrada en octubre de 1977. Rodney, cansado de que le siguieran sumando más y más víctimas, terminó declarándose culpable de todo. En 2016 nuevamente fue llamado por la muerte de Christine, de 28 años, desaparecida en 1977 y que además estaba embarazada. Ella había sido una de las jóvenes que aparecía en sus fotografías y su cuerpo fue hallado tiempo atrás de su detención. Rodney dijo que sí le había tomado una foto, pero que no le había hecho nada. Debido a que ahora tenía 73 años y se encontraba con su salud grave, ya no fue necesario que se presentara para ser juzgado por un nuevo crimen, pues justo en los siguientes días murió en prisión por causas naturales. Las autoridades creen que el número de crímenes nunca se supo, pero se estimaban más de 50 mujeres. Incluso lo nombraron como una máquina de matar. La policía puso una línea telefónica exclusiva para recibir denuncias de posibles víctimas, además de mostrar alrededor de 120 fotografías con la finalidad de saber quiénes eran y si estaban con vida. En palabras del fiscal Matt Murphy, nos gustaría localizar a las mujeres de estas fotos. Simplemente posaron para un asesino en serie o se convirtieron en víctimas de su patrón violento. Las autoridades quisieron dejar en claro que ellos habían hecho todo por retener a Rodney, pero para las familias de las víctimas no fue así, pues de haber hecho su trabajo bien, hubieran descubierto que Rodney jamás se había rehabilitado. Al contrario, era una persona sumamente peligrosa que atacaba por placer haciendo uso de su mejor arma, la manipulación, ya que siempre intentaba hacer creer que estaba rehabilitado y tener la razón. Si no hubieran creído la historia de este cruel asesino, hubiera sido completamente distinta y tal vez mucho más corta. En esta historia, como en otras, quisieron también culpar a las familias de las víctimas, sobre todo de las que eran niñas, pues de alguna forma era su culpa por estar descuidadas por los padres o por aceptar la invitación de un extraño, olvidando que el único culpable era Rodney, abusando de la inocencia de las menores. ¿Hubo justicia? Tal vez, ya que hubo muchas víctimas que a la fecha no fueron reconocidas, dejando la duda de cuántas más habría sumado a su lista. Y así es como los aterradores actos de Rodney llegaron a su fin, recordando que no siempre terminamos de conocer a las personas por más confianza que nos generen. Este fue el caso de Rodney Alcalá. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.